Hace poco un amigo a través de las redes sociales expresó una preocupación por una situación en la que está involucrada su hija pequeña y su situación bautismal. Este amigo describe la situación de su hija que nació prematura nació de emergencia, y en consecuencia unos misioneros católicos le dieron el bautismo de emergencia. Dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego se completó el rito. Como saben ustedes, el bautismo de emergencia después se completa, ¿no?, para que exista todo el ritual, todo el simbolismo, porque hay mucha materia y forma que enriquece el sacramento del bautismo, ¿no?, el sacramento de iniciación cristiana. Este hermano dice, sin embargo, que como les quedaba duda de si es que el hecho de que el primero en bautizarlo, un hermano de una comunidad cristiana, que la bautizó: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si es que ese bautismo era válido porque no se había pronunciado el nombre de la niña. Y resulta que el nombre es parte importante de lo que se consideran la materia y la forma de un bautismo. Explico aquí para que vean por qué esto no es simplemente una cuestión de una palabrita más y de una palabrita menos. En varias ocasiones he mencionado casos trágicos en los que algunos sacerdotes, simplemente por haber cambiado la fórmula, ya sea por omisión, ya sea por añadido, o sea, omisión, no dijeron las cosas que tenían que decir, añadido, metieron cosas que no tenían que decir, simplemente convirtieron el bautismo en un acto inválido, es decir, que no vale, que no sucedió. Y conté el caso, primero, como en el norte de los Estados Unidos y en Canadá, un sacerdote había modificado la fórmula bautismal para decir: yo te bautizo en el nombre del Creador, en el nombre del Reconciliador y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? Por una razón puramente ideológica. Se puso de moda que los sacerdotes tenían que evitar utilizar términos masculinos, que el bautismo tenía que ser en términos de género o de sexo neutro, ¿no? Y para nosotros, pues el Creador, el Reconciliador, etcétera, siguen siendo nombres masculinos, pues porque es Él, con el artículo Él, ¿no? Pero en el inglés no. O sea, Creador es tanto masculino como femenino, Reconciliador es tanto masculino como femenino, y por hacer esta payasada ideológica, simplemente bautizaron a un número de gente que se creyó bautizada y que no estaba bautizada. Conté en aquella ocasión, y simplemente recuerdo acá con ustedes, que todo esto sucedió cuando un sacerdote joven que tenía poco tiempo de ordenado fue a visitar a su casa, y como venía casi recién ordenado, la familia le hizo una reunión familiar muy simpática, y una de las cosas que la mamá hizo fue poner varios videos que habían tomado de su infancia, ¿no? Y la mamá el primero que puso fue el de el bautismo del niño, el nacimiento y el posterior bautismo, estaban en el mismo video. Y en el bautismo el sacerdote se quedó pasmado, porque él, por la formación sacerdotal, entendió que no estaba bautizado. ¿Y saben lo que significa que no estaba bautizado? Significa que no había recibido correctamente la primera comunión, no era válida la recepción de la confirmación y no era válido su sacerdocio, no era sacerdote, porque todos los otros sacramentos requieren que el receptor sea bautizado. En otros casos, otros sacerdotes añadieron algo que no tenían por qué añadir, y decían: nosotros te bautizamos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué cosa era nosotros? El sacerdote quería implicar que era la comunidad, todos los que estaban ahí reunidos, los que estaban bautizando al niño. Y es más, algunos sacerdotes invitaban al resto de los fieles a que levantara la mano, en posición de imposición de manos. Nosotros te bautizamos en el inválido. Y lamentablemente el sacerdote que hizo esto era un sacerdote brasileño que arrasó con parroquias en Phoenix y en Nuevo México, en Arizona y en Nuevo México, y literalmente miles de personas tuvieron que bautizarse de nuevo. Los que estaban casados, casarse de nuevo, los que estaban ordenados sacerdotes, ordenarse de nuevo, etc. Entonces, solamente un comentario a pie de página: los sacerdotes no son dueños del sacramento, son transmisores del sacramento. No pueden decir cualquier estupidez, cualquier cosa que se le dé la gana. Y en el caso de las omisiones, cuando el sacerdote no dice yo te bautizo, está omitiendo un componente importante, porque en el bautismo tiene que haber un yo, que es el que actúa a nombre de Jesucristo, y tiene que haber un tú o a ti, que es el que va a recibir el sacramento. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La ausencia del nombre puede efectivamente hacer un bautismo de emergencia inválido. Entonces, la preocupación del hermano puede ser real, porque debería consultar si es que la persona es una persona bien formada, que ha utilizado la fórmula trinitaria, etc. Probablemente haya utilizado el nombre. Entonces sería bueno aclarar eso con estos misioneros. Ustedes utilizaron el nombre, y si utilizaron un nombre que se les ocurrió, ese es el nombre con el que está bautizada la criatura. Ese es el nombre con el que Dios la va a llamar. Ese es el sacramento del bautismo. El nombre con el que hemos sido bautizados es el nombre con el que Dios nos va a llamar, y nosotros vamos a reconocer su voz. Entonces, si a mí, que soy Alejandro, me dicen Alex, Alejo, Alejín, lo que sea, ninguna de esas contracciones, abreviaturas afectuosas, etc., Jesucristo me va a llamar por el nombre con el que fui bautizado. Y en consecuencia, hay que entender el valor que tiene el nombre. Entonces, este hermano con su esposa se acercan al obispo de su ciudad, y el obispo, cuando escucha la presentación, que a mí no me ha quedado muy clara, tengo que confesar, porque digamos, cuando han hecho, han completado, ya cuando la niñita salió del estado de emergencia y completaron en esa compleción, digamos, del bautismo, que siempre se hace para completar con todos los demás elementos del rito el bautismo de emergencia. Allí se utilizó el nombre, se dijo yo te bautizo en nombre del Padre. Entonces, porque si dijo el nombre y se bautizó, entonces la niña está bautizada. Pero si no recuerdan, si hay duda, tiene razón el obispo cuando dice que probablemente no esté bautizada y que sea inválida. Probablemente no esté bautizada y sea inválida. Y en consecuencia, ya el obispo, que es sucesor de los apóstoles, establece una duda, y esa duda es suficientemente seria, porque nadie quiere que sus hijos, si nosotros amamos a la iglesia y sabemos que la salvación viene por la iglesia, nadie quiere que sus hijos sean o estén, digamos, en la duda de si están bautizados o no están bautizados. El hermano dice que después fueron donde el sacerdote, y el sacerdote le dijo, el obispo les dijo, vaya donde el sacerdote, consulten con el sacerdote. Y fueron donde el sacerdote, y el sacerdote dijo, no, yo sí creo que está bautizado. Bueno, muy bien, pues. O sea, está dispuesto a poner sus manos al fuego, está dispuesto a irse al purgatorio. Ese es su nivel de certeza que tiene de que la niñita ha sido correctamente bautizada. Todo parece indicar que no lo puede decir. Entonces, para que esta no sea la opinión de Alejandro Bermúdez, una opinión más, antes de responderle a este hermano, consulté con el liturgista que más sabe. Y me dijo, mira, podría haber sido correcta, podría haber sido válida, podría no haber sido válida. Lo que
de alguna manera complica la situación es que tú tienes al obispo, que es el sucesor de los apóstoles, que en base a lo que ha escuchado, dice que posiblemente no sea válida y que consulte con el sacerdote, y el sacerdote dice que él cree que es válida. Y en estas circunstancias, creer en el sentido de le parece que sí, no es suficiente, porque esta es la certeza de la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de tu hija. En consecuencia, este sacerdote amigo mío me dijo: mira, yo conozco al experto más importante de este tema específico del bautismo. Su nombre es Christian Washburn, y es más, este año de 2024 ha publicado un ensayo muy importante en la revista teológico-litúrgica Antiphon en inglés, y este es lo que así se llama su ensayo, ¿no? Es uno de los mejores canónicos liturgistas. Dice: bautismo, la invalidez a través de los cambios de la forma, una presentación inicial. Y efectivamente, este ensayo tiene 40 páginas. En inglés me tomé la molestia de leerlo y acá está muy claro. Pero por si no me quedaba claro, este sacerdote amigo, que a su vez es amigo de este experto en bautismo específicamente, le preguntó por WhatsApp. Tengo la voz de este experto en WhatsApp diciendo tanto la manera como se celebró como la opinión fundamental del obispo. O sea, el obispo tiene algún motivo para decir: esto no me parece válido. Introduce suficiente duda como para que se tome una medida sanativa. ¿Y cuál es esa medida sanativa? Un bautismo condicional. ¿Qué cosa es el bautismo condicional? Es un bautismo que se ejerce subcondiciones, es decir, como el bautismo solamente se puede realizar una sola vez, no es un sacramento que pueda practicarse una y otra vez como es la Eucaristía o como es la unción de los enfermos o como es la confesión. Esto se realiza una sola vez porque es el que imprime carácter. Entonces, ante la duda de que no exista ese sacramento fundamental que da inicio a la vida cristiana y sobre la cual como una roca se construyen el resto de los sacramentos, entonces se hace un bautismo condicional. Un sacerdote debe saber lo que es un bautismo condicional, y si el sacerdote no lo sabe, debería saber, pero bueno, de todo pasa, ¿no? Vayan donde un sacerdote que sepa lo que es un bautismo condicional. Y miren, la fórmula del bautismo condicional es muy sencilla y es exactamente la misma ceremonia del bautismo, donde en el momento de pronunciar las palabras centrales del bautismo, el sacerdote dice: si no estás bautizado, yo te bautizo con el nombre de X, Y, Z, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de esa manera, como el bautismo es condicional, si esta persona está bautizada, ese bautismo condicional no opera, no entra a tallar. Pero si es que efectivamente hubo un error de materia o de forma que hizo inválido el primer bautismo, entonces ese bautismo condicional es suficiente para sanarlo. Yo lo he visto hacer con el caso de un hermano. Hizo su confirmación y luego, cuando estaba entrando al seminario para formarse como sacerdote, resulta que sus papás, que eran inmigrantes y de otra religión, siempre le habían dicho que sí lo habían bautizado, pero le decían: en esa iglesia que queda ahí, en esa iglesia que queda ahí, con una enorme vaguedad. Le decían solamente el distrito, y allí habían 3 iglesias. Buscaron el nombre, entonces la mamá insistía: no, y tu hermana fue tu madrina, no, tu hermana mayor fue tu madrina, y le insistía, pero no había prueba alguna. Y mamá y papá seguían insistiendo que sí te hemos bautizado. Entonces, la única alternativa que quedaba era el bautismo condicional.
Esa es la mejor garantía de que lo que se va a hacer correctamente y se le va a asegurar el acceso al Santo Sacramento a esta niñita. Que tengas un buen día.